Buenas, señores, y bienvenidos una vez más a Dame la Luz Podcast. Como ustedes saben, nosotros siempre queremos invitar a personas que agreguen valor a lo que estamos hablando. Queremos compartir con ustedes conocimientos básicos, conocimientos que todos tenemos que tener nuestro día a día. Y definitivamente una de las personas que practica más eso, de dar conocimiento, explicar, ayudar, entendimiento del ser humano básico. Y es un maestro y para nosotros es un honorazo que esté aquí con nosotros hoy y no necesita ningún tipo de introducción ni presentación, porque estamos aquí con nada más y nada menos que Juan Carlos Simón. Un aplauso de verdad que de nuestra parte. No, muchísimas gracias por la invitación y más de que Lulú me escribió, pero fíjate que, por ejemplo, fue bastante accidentado, entre comillas, pues ya me había escrito. Es que yo casi no veo mensajes. Entonces así una carita como quien dice, concho, no me has respondido. Y yo, wow, Lulú, dime, no cuenta. No, y yo feliz y ahora que me entero de este proyecto que tienen ustedes, Así o sea, es. por Dios, al contrario, hay que apoyar lo que está bien intencionado. Así Claro. es. Porque hoy en día, usualmente lo que más tiende a, digamos, entre comillas, enriquecer el discernimiento de los demás, no es el pensamiento crítico, ni necesariamente el interés de dar lo que tú tienes en abundancia, o como digo yo, que seríamos mejores seres humanos si todos quisiéramos para nosotros lo mismo que esperamos para el resto del mundo. Así Totalmente. mismo, así mismo. Y mira, entonces como este es un podcast madre e hija, educamos a los jóvenes, orientamos a los papás en algunas cosas, que a veces los papás hay cosas que no saben de los jóvenes y se enteran por este tipo de programa. Entonces nosotros en esta ocasión tenemos la intención de que nos colabores con una situación que se presenta todos los días en los hogares y en los hogares jóvenes principalmente, que es cómo sobrellevar la batalla en la mesa con los hijos. ¿A qué me refiero con esto? Uno quiere alimentar los hijos correctamente, pero a veces es tan difícil por el bombardeo mediático que hay de Kellogg's, de Coca-Cola, de una cantidad de publicidades que no colaboran. A veces no sabemos si hacer lo que hacían antes los papás con nosotros, que siéntese y se lo come, y punto, y eso es lo que hay. O llevarnos de toda esta psicología nueva que hay de, ay, mi amor, ¿qué quieres comer? Ay, si no quieres esto, no te voy a traumatizar, que los muchachos salen con uno a la calle o que nada más quieren mac and cheese y pizza. Son muchas cosas que llevamos. Entonces, vamos a abarcar. Sí, mami, ¿qué vamos a abarcar? Vamos a abarcar cómo empezar. O sea, imaginémonos desde el inicio. Para tú ayudarme a Sí. mí, porque tú vas hablando y yo voy edificando Claro. respuestas, pero Te voy a ir dando. ya van varias preguntas. No, te Vamos voy a ir. una a la Eso fue vez, una yo te voy a ayudar. introducción. La primera a la vez sería la lactancia materna, para empezar desde bebé. ¿Cuánto tiempo se supone que es lo recomendable? Hay gente que dice 3 meses, un mes, un año. Esa lactancia. Mientras más es mejor. Usualmente algunos médicos, por ejemplo, no médicos medicuchos, que lo que son es representantes de las farmacéuticas, sino gente ya con un alto sentido ético y que tiene que ver de vocación a la sanación, dicen que hasta los 5 años. O sea, mientras más es ¿Cómo? mejor. O sea que los abuelos tenían la razón. Mientras más es mejor. Te voy a explicar por qué. Una de las razones por la cual hoy en día existe tanta vulnerabilidad en los niños, enfermedades, todos los niños viven enfermos de algo. Sí. Un cierto grado de respuesta, de rechazo, cualquier cambio en su ámbito, en su ambiente, por ejemplo, como alergias, manifestaciones de la piel cutáneas, cualquiera que sea, tiene mucho que ver en que la naturaleza no se equivoca. Y o sea, hay temas que yo, por ejemplo, a veces los cubro que causan mucho movimiento visceral, pero la naturaleza es perfecta. Y una de las principales funciones de la maternidad, la leche materna, es, en primer lugar, la transferencia de lo que se llama las inmunoglobulinas. Las defensas que le decimos. Esas defensas que tú, por ejemplo, lo que tú tienes se va a transferir al bebé. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, la única manera de transferirla hay dos vías. En primer lugar, es el parto natural. Cuando un niño nace por la forma naturalmente correcta, pues hay una transferencia automáticamente de microbiota que alimenta, y luego va en segundo plano la lactancia. Entonces, mientras más lactamos, ese niño tiene más fortaleza, lo que tiene que ver con la respuesta inmunitaria para cualquier factor estresante de su entorno, sea el entorno exógeno o endógeno, quiere decir alimentación, cualquier tipo. Sí. Eso es lo primero.
Entonces sí es cierto que hoy en día hay una campaña, especialmente en los jóvenes, que ya no quizás les va a corresponder a ti, quizás a ti sí, donde nuestro discernimiento sobre qué es correcto o no es la construcción de nuestro entorno. Y ya, por ejemplo, se ha encargado con el asunto de la nueva agenda progresista de no fomentar la admiración de la lactancia, inclusive se prohíbe. Fíjate, por ejemplo, que estuve en Sanville, que yo casi nunca voy, no sé a qué fue, yo casi no voy a centros comerciales, pero fui a algo y entré al pasillo del baño y había una cabina especialmente para lactancia, como algo que tiene que ser oculto, sí. O en los aeropuertos en Estados Unidos, especialmente en los estados demócratas, hay cabinas muy específicas en los aeropuertos para la lactancia no estar expuesta, porque si es expuesta es ofensiva o no fomenta. Pero definitivamente nada sustituye a la lactancia materna. Yo tengo una bebé de 3 años y medio y todavía se lacta, claro. Estamos al punto de que el pleito con la mamá. Pero ella me dice, ayúdame, y yo digo, sí, está bien, pues yo me río en el fondo, porque al fin y al cabo, mientras más es mejor. Ahora, claro, o sea, sabemos que no todo el mundo tiene esa posibilidad o probabilidad por trabajo, responsabilidades, pero yo entiendo que el primer año es fundamental. Por ejemplo, yo me sequé. Yo quería lactar y no hubo forma, que si leche de qué sé yo, que si chocolate con agua, que no hubo forma. No sé ahí qué condicionó eso, pero bueno. No hay forma de saberlo, pero sí hay factores que inciden, que no hay forma de saberlo, que tienen mucho que ver con antecedentes de tu historia, tu alimentación, factores que tienen que ver o que alteran tus perfiles endocrinos o hormonales, que están supuestos. Pero, por ejemplo, tú te vas a un lugar donde hay pobreza extrema, o no tenemos las comodidades que tenemos hoy en día, y prácticamente la lactancia es algo tan natural que tú ves mujeres lactando a 2 niños a la vez, un niño de 2 años y un niño recién nacido. Y ya están las madres nodrizas también, que eso se está usando, porque como que hay muchos cambios en lo que le dicen el nuevo orden, pero hay gente que también está tratando de volver a lo básico. Sí, eso también hay comadronas que están haciendo partos. Sí. También hay madres nodrizas que lactan. Yo no pude lactar, entonces te lo facilito a ti. Tú me lo facilitas a mí. Exacto. Ese tipo de Pero cosas entonces, también. hay un tema y es que como madres primerizas hay una novatez. O sea, normalmente, por lo menos lo que más se ve ahora mismo en redes es cumpliendo mis antojos de embarazada, cumpliendo mis antojos. Y tú ves que las mujeres tal vez no están tan pensando en que también lo que están ingiriendo les está llegando a su bebé también, o sea, en el embarazo. ¿Debemos cumplir nuestros antojos de comernos, nuestros disparates? ¿O hay que pensar, esto además de a mí, estoy alimentando a mi hijo? O sea, la gente ha perdido un poquito de eso, diría yo. Es lo que veo. ¿Cómo hacemos? Mira, los alimentos no son solamente lo que consumimos nosotros por la boca. El alimento inclusive es la luz que tú te expones. Inclusive un libro muy bueno de Carlos Stroh, que se llama Supervivir, que yo en mis consultas lo estoy obsequiando, lo estoy recomendando. Supervivir. Que te enseña en realidad qué está pasando. Definitivamente la alimentación es un factor muy importante. Claro. Yo siempre digo que una ansiedad es la manifestación de una necesidad. Ansiedad por algo, ansiedad por fumar, ansiedad por un dulce, ansiedad por algo salado, ansiedad o por café. Entonces nosotros vivimos un ambiente que nos aniquila en lo que tiene que ver con el equilibrio interno. Por ejemplo, en este salón hay una gran cantidad de frecuencia electromagnética, pero nosotros no tenemos cómo buscar el antídoto porque nos pasamos todo el tiempo encerrados. El ser humano es un asunto de equilibrio. Si, por ejemplo, yo me voy a pasar el día entero en un lugar con luz artificial que hace mucho daño y rompe todos los ritmos circadianos, pero yo saco al final del día, me voy para el parque o en mi casa, en una gramita, me siento por media hora, coger un poquito de luz natural, pues es el antídoto al daño que yo me hago con esto, pero usualmente vivimos en el extremo. Con la pregunta que tú haces, que es bien precisa, y también quiero aprovechar porque tenemos el tiempo limitado de dar tips para que la gente pueda comenzar a investigar, por eso es la sugerencia del libro. Yo creo que los alimentos, si son alimentos de verdad, no importa que te des el antojo. El problema es que nosotros hoy en día, la mayoría de las cosas que estamos comiendo son tan distintas hace 30 o 40 años atrás. Por ejemplo, tú te comes un majarete, es un dulce, pero un majarete tradicional era una leche de vaca de patio con un maíz que no era transgénico, con azúcar de verdad. Claro. Ahora tú tienes un maíz que es transgénico, que promueve cáncer, que es inmunosupresor, proinflamatorio, tiene una leche que está altamente adulterada.
Entonces el problema no es el majarete lo que te vayas a comer. O te vas a comer, por ejemplo, no es lo mismo comerte, ¿qué te digo? Para quienes pueden viajar saben que el pan, el trigo, de aquel lado del mundo, de aquel lado del charco, no es inflamatorio, pero porque en esos países se prohíbe, por ejemplo, lo que son los alimentos cereales transgénicos. Aquí es la norma. Sí. Entonces yo creo que si comiéramos alimentos de verdad naturales, aunque sean quizás de carácter de placer, un dulce, no nos harían daño. Exacto. Por eso es que el plan nutricional que yo promuevo en mi libro y en las consultas que yo doy, no es un asunto de restricción calórica, sino en primer lugar la base de todo es tener control de lo que tú estás comiendo. Tú puedes salir a la calle y decir yo voy a comer perfecta. Yo voy a un restaurante y voy a comerme una carne con vegetales. Pero esa carne, si le echaron un aceite de canola o soya para que no se pegue en la plancha, ya esa carne te hace daño, no la carne. La ingesta te va a hacer proinflamatoria y te hace daño. Entonces el cuerpo humano es una máquina perfecta siempre y cuando lo mantengamos lo más cercano a lo que sería nuestro dictamen evolutivo antropológicamente hablando. Quiere decir, como comíamos antes. Claro. No hablemos millones o miles de años. No. Hace 80, 70 años atrás, ¿tú me entiendes? Fíjate, por ejemplo, nuestros abuelos. Mi abuelo comía dulce todos los días. Pero el dulce que hacía mi abuela de la fruta del patio, que es los caquitos de guayaba. Exacto. Pero no era un asunto de un dulce que tú lo puedes comprar, que puede estar sin refrigeración 2 años en el supermercado. Ni la leche de cartón, que tú la dejas ahí y al otro día amanece igualita. Que es porque es adulterada, ¿tú me entiendes? Entonces, por eso es que en este discurso, Lulú, querida, tenemos que comenzar a cambiar la perspectiva de lo que vemos. Porque si seguimos viendo en la misma dirección, por más que intentemos, no vamos a salir del hoyo. Entonces, en las embarazadas, como en cualquier ser humano, el niño, el adulto, el envejeciente, tenemos que retornar al origen y tratar de comer cosas que en realidad son bienvenidas en nuestro cuerpo. La comida es información. ¿Ok? Claro. Exacto, en toda medida que vamos creciendo, pasamos lactancia, ahora vamos embarazo, lactancia, ahora vamos creciendo. Los niños pequeños, ay, que está tan flaquito, ay, que vamos a darle un multivitamínico. Se le da un multivitamínico a un niño pequeño, eso es correcto. El único suplemento que le daría yo a un niño es el aceite de hígado de bacalao. La emulsión después de la época de los abuelos. De los abuelos. Entonces, ¿por qué? Porque para que un niño, por ejemplo, tenga todas las herramientas estructurales para ser un adulto que tenga más, sea menos propenso a las caries, a las fracturas, a los perfiles inapropiados endocrinos, etcétera, la alimentación no es todo. Pero de suplementación, se sabe que mientras más suministro de vitaminas liposolubles tenemos, usualmente tenemos a ser mucho más resilientes a enfermedades degenerativas en el futuro. Claro, eso viene de la mano también con las estrategias, que no voy a tocar ese tema aquí, bueno, me lo han preguntado, pero también es muy importante entender que, por ejemplo, las inoculaciones de hoy en día no son las mismas que hace 20 años. Por eso la incidencia de autismo y otras cosas. Sí. Entonces, por eso es que es tan importante. Es demasiada. Y eso no es un accidente, ¿tú me entiendes? Yo que estudié fue un programa de televisión y salió un pseudo, bueno, vamos a decir que es un genio, psicólogo, diciendo te oímos y te seguimos diciendo que anteriormente no se diagnosticaba. Le digo yo, venga, qué estúpido, pero si no se ven diagnosticados, ¿dónde están esos adultos autistas hoy en día? Que no los hay, ¿tú me entiendes? Pero es que en la época de uno con un autista era una cosa rara. No, es que no existía el autismo. Rara. Inclusive las tasas en Estados Unidos, y ahora en el año 70 eran uno de 10,000. Ahora se estima que para el 2030 uno de 3. Sí. Al paso que vamos en Estados Unidos. Bueno, el asunto es con el asunto de la suplementación, Lulú. La mejor suplementación que para un niño es más luz natural, menos pantalla. Eso es una suplementación porque altera el sueño. La segunda es entender que el niño no es lo que tú quieres que él sea, es lo que ve en el ejemplo en la casa. Totalmente. Entonces, hay alimentos en los niños, eso va con la suplementación. Hay alimentos y hay comestibles. Hay comestibles como los dulces, las galletas de Oreo, todo lo que es galletas procesados, que tienen el efecto en el cerebro que crea en un adulto cocaína o crack. O sea, tiene una proyección, son muy adictivos. Sí, sí. Por ejemplo, mi hija pequeña, me gusta hablar también ser coherente. Por ejemplo, ella es enferma con un dulce. Claro, o sea, ¿a quién no le gusta un dulce? Claro. Pero, por ejemplo, en la mañana, ya lo que come en mi casa, o sea, comes comida de verdad, especialmente más proteína que otras cosas. Mi hija no hace merienda, hace 3 comidas al día. Esa era la otra pregunta. Ella es que está prediciendo el futuro. No, pero usualmente ya sabe para dónde va las meriendas es una falsa. O sea, el fundamento de recomendar meriendas viene en primer lugar por un entendimiento o una falta de entendimiento en la fisiología del cuerpo humano, del ser humano. Si lo que tú comes es rico
en calorías de densidad. No es lo mismo, claro, si tú desayunas con fle con leche, tú desayunas un pan con un jugo de cartón, pues los requerimientos energéticos son cada 2 o 3 horas. Pero si tú comes en la mañana huevos, sardinas, víveres hechos en aceites o grasas naturales como oliva, coco, lardo, ese tipo de cosas, pues entonces la energía que tú suministras a ese cuerpo, que es un niño, se le extiende a 4, 5, 6 horas, inclusive con saciedad y mucho más enfoque en su desarrollo cognitivo, porque un niño que está creciendo prácticamente lo que es mucha estructura. ¿Qué es estructura? Es como que yo tengo un edificio que yo voy a construir, tú estás creciendo ese edificio, día a día tienes que ponerle nuevos ladrillos, varilla, al final terminación, y la comida densa, que es prácticamente proteínas y grasas, los requerimientos de carbohidratos son importantes, pero son mínimos. Ahora, en un adulto, los requerimientos de cosas estructurales es mínimo porque tú creciste. Claro, es como un edificio que ya está terminado, hay un departamento de mantenimiento cuando se rompe una tubería, y el cuerpo tiene las herramientas o las formas para hacer disponibilidad de suministro y mantenerse joven. Por eso es que las personas que no se cuidan en la alimentación y además cuentan calorías tienden a envejecer prematuramente. Cuando gente que tiene una alimentación correcta, no quiere decir que no puedas comer y disfrutar, pero me refiero a equilibrada, tiende a envejecer menos. ¿Por qué? Porque el envejecimiento es que esa estructura se va deteriorando. Y por eso es la estructura, es la apariencia. Exacto. Y en los niños especialmente, por ejemplo, cuando tú comienzas a comer un niño, le das comida de verdad, real, densa. ¿Qué es densa? Como nos comían nuestros abuelos. Sí. No quiere decir que en la mañana tú te puedas comer, por ejemplo, una avena con leche, pero esa avena de antes no es la avena de ahora. Ni la leche es la misma anteriormente, ¿tú me entiendes? Ahora con esta campaña de que todo low fat o todo light, nos estamos haciendo mucho más daño. Peor que lo anterior. Entonces, como mencionaste, tú tienes una niña. Esa lucha, o cómo se hace para que esa niña, como la hemos visto, comiendo carpaccio, feliz, ¿cómo se educa? O sea, realmente la culpa es de nosotros los padres, que no lo estamos haciendo bien. Bueno, y perdón, antes de yo decir eso, yo opino como hija que sí, porque que hay un efecto muy directo en lo que se ve en las casas, porque, por ejemplo, yo tengo amigos que tú le preguntas, ¿y por qué tú no te comes un camarón? No, es que me da cosas, son mañosos, y tú te fijas que nunca lo obligaron, por así decirlo, o nunca lo probó por ignorancia. Tú sabes que eso se también nota. de una perspectiva psicológica, también como tú percibes el mundo es como tú construyes en función a tu ambiente. O sea, tú no puedes construir la forma que tú vas a discernir o vas a ver el mundo con cosas que tú no la tienes expuestas. O sea, tú no vas a ver el mundo. Tú no vas a ver el mundo igual que un niño que se crió en Japón, o que se crió en Australia, o se crió aquí en Piantini, o se crió aquí en Bauruco. O sea, es completamente distinto. Totalmente. Pero en relación a la alimentación, por ejemplo, en mi casa particular, mi esposa es mañosísima. Ella no come de nada. Pero la regla es que ella no puede delante de ella decir, wow, asco, yo no como eso. Ella no puede decir eso. Porque los niños dicen, yo no como eso, asco, pero no es porque ellos lo probaron, es porque lo escucharon. Entonces mi hija, por ejemplo, uno de sus platos favoritos es la sardina. Imagínate. Sigue, ella come lengua de vaca, o la sopa que yo hago 2 veces a la semana, con una sopa de rabo de vaca, se faja con su hueso de rabo de vaca, ¿tú entiendes? Espectacular. Pero anoche, por ejemplo, fuimos a comer helado. Entonces fuimos juntos como familia a comer helado fuera de la casa. O sea, en la casa no hay helado. O sea, ella sabe que eso es un premio, que lo compartimos en familia y que ese es el momento de placer. Pero los niños hay que educarlo entendiendo la diferencia entre deberes y derechos. El derecho de un dulce, el derecho, se delimita con el deber tuyo de llegar a las reglas de la casa. Y el asunto es que la casa no es la regla que tú escribes, sino lo que hay como ejemplo en el entorno. Por ejemplo, en la mañana mi hija come lo que yo como. O sea, yo no me siento con un plato de conflé y le pongo un carpaccio y lo obligo a comer carpaccio. O sea, ella come carpaccio. Ella come lo mismo. Y entonces, ¿cómo yo la eduqué? Tuvo una ventaja. Ella nació previamente 10 meses antes de la pandemia, entonces quiere decir que estuvo todo el tiempo más encerrada en la casa con nosotros. Ya, eso y entonces, ayudó. eso cuando tenía 6 meses de nacida, su primer comida sólida fue un pedazo de una picaña. O sea, yo cogí un culote steak con su grasa y corté un pedazo bastante gordo, el cual no fue imposible romperlo. Claro, Y yo lo puse a chuparlo. Entonces, yo le entrené el paladar. Oigan, entrenar el paladar. Entonces, yo recibo niños, por ejemplo, que van a mi consulta, familias, me dicen, ¿qué hago? Lo primero es que el niño no tiene tarjeta de crédito para comprar, ni va al supermercado a hacer la compra. Tú tienes que remover todo. Y tú vas a ver que al segundo día,
ya deja de pedir las cosas que usualmente tienen un efecto adictivo, de repetitivo, porque activa mucho la parte hedonista del cerebro, la parte de placer. Entonces ya el niño disfruta. Por ejemplo, anoche vi una cena en casa, te digo la cantidad y tú, bueno, vas a decir que sí, pero vas a encontrar imposible. Mi hija se comió cerca de 10 onzas de carne, ¿tú me entiendes? Uf. Con la mano. O sea, ya no le gusta que se la piquen. Exacto. Entonces dice mi mujer y que bueno, la disfruta plenitud, eso chupando. Lleva esta niña a este restaurante, es una vergüenza porque no usa los cubiertos, ¿tú me entiendes? Digo, bueno, pero por lo menos mientras tanto, Está aquí en la casa, ella. y siendo pequeñita, pues Claro. se le puede permitir. Está haciendo su No, mejor exacto. esfuerzo. Claro que sí. Pues comenzando por eso es el ejemplo. En mi hija, por ejemplo, aparte de eso, no se le obliga a comer. Porque Ok. pasa, por ejemplo, en otros hogares, yo conozco gente, tengo amigas alemanas, por ejemplo, que cuidan a sus niños con la alimentación exageradamente, Sí. logran hacer una lonchera con pimentón picadito, Con zanahoria. zanahoria, con no sé qué, pero cuando llegan al colegio y ven los compañeritos comiendo la papita, los chitos, la Coca-Cola, la cafetería. Chocorrica, el niño regresa a la casa con su zanahorita, con todo lo que la mamá le Pero ¿tú preparó. sabes por qué y pasa no eso? se lo puede comer. Porque en realidad los vegetales no son tan importantes como son las proteínas. Sí, eso Mi es hija verdad. casi no come vegetales. Entonces dime cuál es la lonchera que Si lleva un tu niño hija al colegio para hacer Usualmente este ejemplo. lleva huevos enteros, aceitunas, Buenísimo. jamón curado en rollito, Ah, miren ahí. queso de cabra, que yo una persona que lo hace en su casa es natural, o sea, un queso joven, no un queso curado. No es que no pueda comer queso curado, Sí. pero o platanito maduro frito con huevos revueltos en la lonchera con una cuchara, ella se la come ella sola. Pero ¿qué resulta? Si tú tienes que probar entre un pedazo de carne y un vegetal crudo, ¿cuál es mejor para tu paladar? Sí, no el pedazo de No, carne. totalmente. Es que, el pedazo de carne. es mentira que los vegetales es un alimento perfecto para el ser humano. No estoy diciendo que tú no lo puedas comer, pero el ser humano puede vivir perfectamente sin vegetales. Ahora, claro está, si tú tienes una alimentación altamente inflamatoria, con fle, bicochito, mantecadito, Oreo, claro que los requerimientos de vegetales es como darte algo para contrarrestar la inflamación, porque el vegetal tiene elementos antiinflamatorios. Que te ayudan en ese Ahora, caso. la alimentación densa nutricionalmente No es ese. no es esa. Por ejemplo, la gente me dice a mí, pero es imposible que tu hija de 3 años y medio parezca de 5. Aparte de claro. eso, tiene el cristalino de los ojos distinto al resto de los niños, completamente blanco. Tiene la piel distinta. Tú la ves en la playa y tiene musculitos. Comenzó a hablar antes que el promedio, aparte de eso la motricidad ya cuenta, ya va escuchando en la casa. ¿Por qué? Porque el ser humano, el niño es estructura. Estructura es proteínas y grasas. No quiere decir que no pueda comer de lo demás. Pero el problema es que como esa sea la excepción. nosotros comenzamos aquí con un discurso que muchas veces yo digo en los podcasts míos que debemos comenzar a grabar antes. Sí, Llega el invitado, pues tiene la cámara ahí, porque yo te dije anteriormente que todas las cosas que nos enseñan no es la verdad. Esa mamá, ella jura y perjura que lo está que haciendo lo está haciendo, bien. pero no le está haciendo bien. Mi hija no come. Ahora, cuando hay un brownie, un chocolate, Se lo que le come. encanta, pero ella primero se come su comida. Incluso, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, Claro. que es lo que se llama equilibrio. Ayer nosotros fuimos ahí a Boca Chica, tempranito, a Sporting Club, fuimos. Y yo esperé que me diera hambre, llegamos ya a las 8:30 de la mañana, tempranito, porque ya después de las 12 es insostenible. Ay, Ya no, de- y un No, domingo. eso pero tú vas tempranito y te tiras 3 horas de playa. Claro. La niña, porque se comió 2 carpachos de res, se comió de desayuno. Pero después el novio de mi hija pidió un pollo, una plancha, y le encanta la papa frita. A las 2 horas se comió un plato de papa frita con cachú. Ajá. Pero no quiere decir que no se lo pueda comer. Exacto. Si está ahí, bien, ¿tú entiendes? Ahora, yo lo que no lo di a McDonald's. Pero si te fijas, por ejemplo, mi hija, a veces, cuando tiene un cuerpo sano, ella pide lo que ella quiere. A veces se desayuna con 3 guineos maduros. Yo quiero una banana, se come 3. Pero no hay conflé, no hay leche Exacto. procesada, no hay jugos, ella pide. Y muchas veces en la mañana yo no la obligo a comer. A veces se lleva su desayuno para el colegio y se desayuna a las 10 de la mañana. Y el no tener esos alimentos, esos chips y esas cosas en la casa ayuda a que simplemente no hay. Y que ¿Qué tú no te hay? Hay que antojas. comerse un Y aparte guineo, cuando hay vamos al que comer supermercado, eso. ella sabe lo que es comida. Y me dice, papá, mira, eso no es comida. Ah, tú Ay, ves. sé que ella vio venir. No, Ella no, tiene no. que venir, es verdad. Eso La no es próxima comida. edición es con ella. Cuando ella dice, papá, ¿qué es eso? Digo, esos son postres. A mí, no es comida.
comida. Pero me gustan los postres. Digo, sí, claro que sí, pero es postre, no es comida. Exactamente. Esa es la excepción, esa no es la Esa es norma. una excepción. Bueno, pues, y yo también, y quiero abundar un Sí. poquito en esos temas de la inflamación. Yo me he dado cuenta, ahora voy a dar una información personal. Como mujer, como adolescente, porque no solamente a los 20, puede llegar la menstruación a los 13, a los 12, a los 11. Y para mí era imposible pensar que sin yo tomar medicamento, a mí no me iba a doler esa mal pasaba demasiado. Mal pasaba, lloraba, me tomaba unos medicamentos fuertísimos. Ahí yo tengo como 2 meses que estoy tomando té de jengibre con cúrcuma. Pero es una cosa mía, religiosamente me gusta, me lo tomo antes de dormir. De repente me llegó la menstruación y yo no me tomé una sola pastilla de nada. Y yo estoy asombrada con eso. Lo que quiero decir es, chicos, que hay cosas, como dice Juan Carlos, que si nos vamos un poquito antes, tal vez antes, esa misma menstruación, no, lo primero que se pensaba tal vez no era, déjame ir a la farmacia a comprar el medicamento para no, porque tenemos recursos como naturales, que en la época de nuestros abuelos, para poner una época, se puede, o sea, yo me siento asombrada. Incluso no a nuestros abuelos. O sea, tú te vas a un lugar que sea campo de verdad. Y no pasa eso. Mira, yo lo veo muy simple, porque he construido por muchos años esa capacidad, si le puedo llamar así, de ver las cosas mucho más a fondo y no enfocarme solamente en las ramas. Y yo vivo la vida así. Mis juicios sobre los esquemas políticos, sociales, históricos, es buscando la raíz, no la rama. Rama es entretenimiento, es pan y circo para la plebe. Pan y circo. Si tú comes correctamente los alimentos que te estoy diciendo, la menstruación no tiene por qué doler nunca. Por ejemplo, ¿cuál es el alimento más perfecto para que después de la ovulación, esa cantidad de hormonas que tú acumulas, que si no se eliminan, es la que te causan dolor? La proteína animal. La proteína animal, los aminoácidos sulfurosos son los encargados de cubrir esas moléculas, esas hormonas que quedaron ya, que el cuerpo las utilizó y están ya, digamos así, cambiaron a metabolitos dañinos, tienen que salir, salen por el hígado. Pero lo que una niña come, hasta su primera menstruación va a dictar la resiliencia o la capacidad de ese cuerpo de eliminar las toxinas, no solamente las que tú produces por los cambios hormonales, sino también la exposición a maquillaje, el ambiente. Vivimos un ambiente muy tóxico. Entonces, ¿qué resulta? Y es bueno ponerlo claro, no estoy diciendo que lo demás sea malo. Es en la pirámide nutricional, que es lo más importante. No son los vegetales, no son las frutas, ¿me entiendes? Son las proteínas de calidad. Sí. Fíjate que nuestros abuelos, para que puedan hacer una reflexión, no sabían lo que era macro. O sea, comían comida como se ha comido ancestralmente a través de generaciones, donde siempre lo más importante y valioso nutricionalmente es lo más caro. ¿Qué es más caro? Un plátano o un pollo, que es más caro, una carne o un vegetal. Entonces, ¿por qué? Porque aquello requiere más densidad, más crecimiento, más aporte. Es más restringido en cantidad, o limitado, perdón. Entonces, no han vendido la idea equívoca y errónea de que, por ejemplo, comer carne es malo. No, es todo lo contrario, señores. Y yo sé que esto es algo, porque yo estoy hablando aquí, mientras nosotros vemos las noticias en las redes sociales, que si el cáncer, que si el calentamiento, el cambio climático, todo eso es basura. Por eso yo reitero y vuelvo y digo, de que todo lo que nosotros vemos hoy en día no está enfocado al bienestar de la humanidad per se. No entremos en esos temas, pero yo creo en realidad que la salvación es individual y como pasa con Lulu, que la conocí, ella fue a una consulta conmigo allá. Ella fue porque ella, siendo una mujer, una dama con, gracias a Dios, con muchos recursos de conocimiento, discernimiento, academia, etcétera, no encontraba respuesta. Así es. Exactamente. No encontraba respuesta. Y habiendo hecho. Pero de todo. Entonces quiere decir que el que tiene la respuesta con resultado está equivocado, pero todo lo anterior que nos venden, que en realidad siempre hacemos y nunca tenemos nada, es lo correcto. Entonces yo siempre digo, me gusta repetir siempre porque es cierto, y soy abanderado de eso, que lo importante es tratar de conseguir personas a nuestro entorno que no quieran abanderarse con la razón o discutir solamente porque leyeron.
Claro. Están buscando la verdad, el fondo, la raíz de las cosas. Exacto. Totalmente. Yo soy muestra de eso. O sea, y tengo amigas que han llevado la dieta de Decimo Diet y realmente se han sanado de adentro hacia afuera. O sea, Eso. los valores sanguíneos, todo ha mejorado. Entonces, no es en balde esa fama de gran maestro. No es publicidad La segunda pura. cita, Juan Carlos, la segunda cita cuando yo fui así, mira, maestro. Yo recuerdo. Porque logré lo que no había logrado con 2 años de entrenamiento, de otro tipo de dietas, lo logré con Decimo Diet. Tú sabes que tu madre es muy peculiar. Te digo porque yo, Ahora vamos a hablar de ella porque yo un trabajo, poco. yo veo gente todos los días. Sí, Con claro. mucha rotación. Sí, sí. Y tu madre llegó allá, tú sabes, muy femenina, con su pelo y hablando, y no, que tú sabes, y se pone así, me hace su historia, el trabajo, esto, lo otro. El asunto fue que yo le puse ahí un suplemento para bajar la ansiedad, se llama la tirosina. La tirosina Ajá. Y es el efectivamente final. eso trabaja porque nosotros vivimos en una sociedad que en realidad no nos permite reponer la dopamina. Por eso es la tasa de adicción con celulares, claro, y otras cosas. Mira, Juan Carlos, para ir terminando en el orden en el que hablamos, entonces ya teniendo, ya hemos tocado todo el tema de la lactancia hasta el niño ya avanzado, nos vamos a la adolescencia. Entonces ya esos casos de jóvenes que se han alimentado mal durante toda su infancia porque se han dejado vencer por todo el ambiente. Entonces ahora están queriendo solucionar, como habla Lulubén siempre de la inmediatez, quieren tener el cuerpo ideal de influencer ya. Entonces están utilizando esta inyección que se usa para la diabetes. El semaglutide o Ozempic. Exactamente. Entonces, ¿qué tan equivocados, qué tan correcto, qué efecto rebote tiene esa inyección? Sí, porque no es solamente adultos ya, o sea, lo decimos porque hemos visto jóvenes hasta de mi edad. Desde 15 20. En adelante están usando eso. Los papás al tener esa situación en el hogar y bueno, ella no tiene fuerza de voluntad, hay una inyección milagrosa que con eso lo va a conseguir, en 3 meses va a ser flaca. Exacto. Y prefieren invertir en eso. Nosotros no vamos a cambiar el mundo como es. El mundo es manejado por pocos y el resto son una manada de sumisos, la mayoría. El tener dinero no da felicidad, el no tenerlo tampoco la quita. Exacto. El graduarse en MIT o Harvard es un tema te puede hacer como que eres un total imbécil. O sea, lo que tiene que ver con la capacidad de vivir una vida plena es parte del desarrollo espiritual de cada quien en este plano terrenal. Sí, de adentro hacia afuera. Te explico por qué. Porque por más que tú quieras, fíjate que estar despierto, o como dicen algunas religiones o filosofías antiquísimas, estar iluminado, es un proceso de despertar que le corresponde a cada quien vivirlo en este plano o no. Entonces, vivimos en la época de la inmediatez. Vivimos en la época de la etiqueta y nada de contenido. El hecho de que tú te pases el día entero viendo redes sociales y lo único que tú consumes, que se va fijando en tu subconsciente, es la falsedad que vemos aquí de los cuerpos perfectos, la felicidad total, relaciones perfectas, lo que me importa es esto, lo que puedo ostentar. Lo material. Yo compro una cartera en Blue Mall que me costó $15, $5,000 y lo tengo que poner en redes sociales. Tú lo que haces es en realidad manipular lo que son los valores que nos hacen más seres humanos, o mejores seres humanos, perdón. Claro. Entonces, yo creo que eventualmente el mundo como va a ser un giro eventualmente, donde unos cuantos se podrán levantar, unirse para luchar por el resto. El Ozempic es un medicamento como muchos que hay, muchos medicamentos, por ejemplo, que son falsas expectativas, como los medicamentos para bajar el colesterol, los medicamentos para tratar condiciones autoinmunes que son creadas especialmente por mala alimentación y daño intestinal. Pero el Ozempic tiene una gran cantidad de efectos secundarios, es un medicamento nuevo aprobado por la FDA, también sabemos que es un negocio prácticamente fomentado por el lobismo de las farmacéuticas. Pero es un recurso que hay, querida. Ahora, ¿que hace daño? Claro que sí. Los efectos secundarios a largo plazo son cáncer de tiroides, entre muchísimas cosas que dan. Y yo tengo personas cercanas que lo están utilizando y están experimentando casos gravísimos de
trastorno y parálisis de la vía digestiva. Sí, yo Entonces, estuve leyendo y vi algo es de lo eso, mismo sí. por ejemplo, que pasa con la bariátrica. Ok. La bariátrica, tú tienes una gente enferma real con obesidad Ujú. y quizás el Ozempic sea un recurso viable. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Las personas crean relaciones tóxicas con los alimentos. Sí. Sí, Hay gente que tiene sobrepeso, querida, que es como tú ves a una persona Ujú. con una adicción a la cocaína o a la marihuana o al crack y Perfecto. decirles, déjala hoy, no la van a dejar. Ujú. Entonces, a eso hay centros de rehabilitación. Quizás esos medicamentos sean ayuda para rehabilitar la capacidad de discernimiento y tomar control sobre lo que vamos a comer. Porque casi todo el mundo, Ujú. lo que las personas comen, los alimentos eligen a ellos qué comer. Ujú. Nosotros no elegimos qué comer. Mientras vivimos una sociedad más vacía, más cansada, Ujú, con más insomnio, perdemos la capacidad de controlar nuestros impulsos. exactamente. Entonces, por eso es que es tan importante entender que sí, si tú me preguntas, Juan Carlos Simón, para mí no es una opción, pero yo tengo una estructura que de muy joven me permitió en ese ambiente en mi casa Ujú. respetar la comida, comer lo que se hacía. Ujú. No había opciones de supermercado, en mi casa nunca hubo conflé. Ujú. Yo comía comer mi primera caja de conflé siendo militar en Estados Unidos, porque Imagínate. había y yo comí porque tenía hambre, pero Claro. no porque para mí era así, no, y me gustó con Ujú. leche, que eso era preparado para ser adictivo. Exacto. El Ozempic está de moda y va a estar ahí. Siempre uno de mis maestros dijo una vez, si tú crees que al ser humano le importa la salud, tú estás equivocado. Mm. El ser humano quiere verse bien. La salud solamente le importa cuando la pierde. Exacto, Tú sí, coges, Ya la tú verdad. coges, tú con co- todos somos tú así. coges una Sí, mujer, sí, sí. una mujer insegura, con poco contenido intelectual, Ujú. que cree que lo que más le va a ella sumar como ser humano, como mujer, es la apariencia. Ujú. Con problemas de peso, tú le dices, mira, tiene esta pastillita que te va a hacer rebajar 40 libras en 2 meses. El riesgo es 30% de cáncer terminal. Dice, yo prefiero jugármela a que el 70% va a estar del lado mío. Ujú. ¿Por qué? Exacto. Porque esa es la que tenemos nosotros, este lado del mundo, este lado del hemisferio, con la manipulación mediática, es que todo lo que importa es lo que podemos sustentar a la vista de los demás. Ujú. Fíjate, tú no hubo una página de Instagram donde tenga 250,000 seguidores de 1 millón, porque se lee un libro una semana y tiene un nivel de cultura bastante elevado. Ujú. Los seguidores son los que son burdos, vacíos, no tienen nada que ver. Ujú. Salvo algunas excepciones, claro está. Entonces, la Exactamente. relación con la comida, o sea, como estamos hablando, la idea es que el que tiene un problema de obesidad no vaya a buscar una dieta. Yo O una diría que es solución primero inmediata. que necesita atenderse a sí mismo en lo personal, tal vez una ayuda psicológica, antes de empezar una dieta. Yo lo que hago es lo siguiente. Toda persona que va tiene que hacerme su historia. Ujú. ¿Qué tiempo con obesidad? ¿Cuál es el ambiente? Si es exitoso o no. Exacto. Si es una persona que tiene, por ejemplo, vacío existencial. Porque ahí tú haces un una gran mujer. análisis. Hay personas que tú sabes o tú entiendes, tú deduces que por el grado que tiene de vacío, su Necesitan. droga, su alcoholismo es la alimentación. Ujú. Entonces, si esa persona no tiene las condiciones de remover su ambiente, porque como dice el doctor Gorka Vázquez, un genio de medicina funcional, el código postal es más dominante que el código genético. Y Juan Carlos dice, el ambiente es más fuerte que la fuerza de voluntad. Ujú. Totalmente. Entonces, si tú Ajá. estás en un ambiente en el cual no te permite a ti tú salir de tu área de comodidad, quizá en ese caso, Ozempic o bariátrica es, O lo que haya de moda. es tu Exacto. forma de salir de esa área porque te va a manipular la capacidad de tú tomar la decisión de qué comer y qué hacer. ¿Me vas entendiendo? Sí, Sí. sí, sí. Pero que va a pasar lo medidas mismo. radicales para desenlodarlo, sacarlo de... Casos radicales, medidas radicales. Ahora la pregunta es, Exacto. como tú dices, ¿es sostenible? Casi siempre no. Yo recibo una gran cantidad de personas con sobrepeso que se han hecho estados bariátricos. Entonces están tan despujanados Ujú. que ya el cuerpo, por la mutilación constante del estómago, tiene tantas deficiencias nutricionales y o falta de capacidad de absorción de minerales y cofactores nutritivos para poder rebajar, que es un estado completamente ya difícil de tratar. Y seguro unos niveles de estrés también que le juegan en contra Exacto. Pero totalmente. imagínate, tú te despiertas en la mañana y lo primero que tú haces es cambiarte para no ver tu desnudez, Exacto. porque prácticamente lo que tú ves es algo que tú no lo deseas, pero tienes que llevarlo el día a día. Ujú. Por eso yo digo siempre también, y yo lo hago también con mi hija la pequeña, Ujú. es la importancia en el seno del hogar, es una opinión mía muy personal, Claro. apelar a la desnudez, Ujú. o Sí. sea, verlo desnudos en la mañana.
Sí, porque uno se cubre para no verse. Y no se quiere ver. Para no aceptar lo que yo tengo tiene dentro. Personas con sobrepeso, digo, ¿cuándo fue la última vez que tú te observaste de forma presente tu esencia frente al espejo? No me acuerdo. Es más fácil tapar eso y no pensar en eso. Si yo agarro y me observo por 2 minutos, o sea, 1 minuto en el espejo, y veo la aberración que yo he convertido en mi cuerpo, que es hermoso de per se, por mis malos hábitos, esa imagen puede ser que perpetúe en las próximas 24 horas para tomar mejores decisiones. Totalmente. Y eso pasa con los niños también. Los niños tú tienes que hacerle entender cómo se sienten. Por ejemplo, mi hija en estos días se comió una gran cantidad de dulces. Y dice, me duele la barriguita, papi. Tiene la razón. Claro que al otro día quiere dulce y va a llorar. Digo, no, mi amor, es que en la casa hay reglas. Claro. Aquí en la casa no hay dulces. Entonces, todo se traslada en ese sentido. En pocas palabras, yo creo que el primer paso para buscar una solución en relación a la alimentación es reconocer que hay un problema. Reconocer que lo que estamos comiendo nos está enfermando. Y reconocer que la comida, no toda la comida es alimento. Pero sacarnos de la cabeza que comer correctamente o alimentarnos es un sacrificio. Al contrario, un sacrificio es vivir en un letargo, en una apatía generalizada, donde nuestro analgésico, nuestra droga, nuestra marihuana, nuestro alcohol, nuestra cocaína, sea la comida. La cocaína es el café, el Red Bull energizante. Puede ser la marihuana, puede ser el alcohol, puede ser el plato dulce, puede ser lo que sea. Para mí en un momento fue un croissant, un brownie, harina a las 4 de la tarde. Bueno. Y salí de eso gracias al magnesio. Claro. Y a la tirosina. Y a Juan Carlos Fue Simón. genial. Yo decía, pero entonces la mente ya estaba adecuada a que es la hora de irme a buscar un croissant, un café, a algún sitio. Sí. Y yo decía, pero es que no tengo el deseo ya. Eso se había ido en mí. Yo decía, pero estaba totalmente programada. Sí, yo te entiendo. Y dije, no, esto no, ya no lo siento, no tengo esa necesidad. Me liberé y realmente fue como quitarme unas esposas de encima. Ya estoy libre, no tengo que estar comiendo eso, no tengo que estar consumiendo eso. Sí. Y eso fue gracias a Decimo Diet. Sí, gracias. En realidad, Juan Carlos. Van a preguntar sobre eso. Sí. Y es lo siguiente. Si yo tuviera la oportunidad de haberte dicho lo siguiente, vete sin preocupaciones 2 semanas a un lugar montañoso, una playa. A dormir en un lugar que no hay internet porque no hay. No hubiera tenido la necesidad que tomarte ni tirosina ni magnesio. Sí, eso es así. Y que cuando te levantas en la mañana, como no hay pantalla, tienes que salir a caminar a conversar con las personas. Y nada, en un momento que tú dices, pero tengo que hacer algo, y comienzas a caminar y ves que llegan los pescadores y dices buenos días. Y en un lugar donde llaman una comunidad y te llaman, hola, ¿cómo te ves por aquí? Venga, pásame un cafecito. Entonces tú comienzas a interactuar como estamos supuestos a ser los seres humanos, tu cuerpo se cura. Totalmente. Pero nosotros vivimos en un ambiente que nos tiene enfermos. Es así. Reitero. Es así. El código postal primero que es más determinante que el código genético. Un aplauso. Sin comentarios. De verdad. Sin comentarios. Genial. De Juan verdad. Carlos. Para nosotros es un honor, de verdad, tener a una persona con tanto conocimiento y tanto criterio de la vida y del ser humano. No, y que se atreve a hablar. Y que se atreve a Porque hablar. estamos en un mundo que nadie quiere afrontar. Nadie quiere decir no me gusta. Nadie quiere estar en contra de lo que la corriente dice. Totalmente. Y ya eso es muy meritorio, Juan Carlos. Eso es súper meritorio. Realmente, yo te felicito por eso. Y que no solamente... Empoderarte y saber decir la verdad. Y por eso tienes tanta gente que te quiere, tanta gente que te admira, tanta gente que te sigue. Porque estamos ávidos de eso. Sí. Sabemos muchos que sabemos que estamos controlados y que debemos liberarnos y a veces no hay un líder para liberarse. Lo que va no bien, hay quien lo que va bien. Hable por tanto uno. yo por ser un abanderado, tanto ustedes por atreverse a invitarme y ser parte de esta comunidad. A ti por venir. Ay, claro que sí. Y que no solamente son adultos y personas mayores que te siguen, muchos jóvenes que yo conozco, incluyéndome, creemos en ti, de todo lo que tú dices y nos llevamos y vemos esos resultados. Así que de verdad ha sido un placer que estés aquí con nosotras. Gracias.
Muchísimas gracias por venir, señores. Esperamos que les haya gustado este episodio porque debe ser de los que más lleno de contenido de valor está. Sí. Así que compártanlo con quien pueda funcionarle. Sigan a Juan Carlos Simó, escuchen, aprendan y suscríbanse. Exacto. Yo soy Lulubet y tú, Lulu. ¿Y tú? Juan Carlos Simón. Y esto fue Dame la Luz Podcast.